Hola lectores bonitos, ¿cómo están? Yo soy Genaro Lara, bienvenidos a mi canal Los Libros de Geni. Hoy les hablaré de Madame Gaugain de Fieta Yarque. Este libro es una biografía novelada de Aline Chazal, hija de la escritora feminista Flora Tristán y madre del pintor impresionista Paul Gauguin. Lo que Fieta Yarque hace en este libro es presentarnos a la Aline de carne y hueso, no únicamente como el eslabón que une a su madre e hijo, sino como una mujer que, a pesar de vivir bajo la sombra y el yugo de su madre, logró desarrollar un talento con el que construyó su propio camino para sacar adelante a sus dos hijos, aunque entre Aline y Paul surgió un sentimiento de amor-odio similar al que le profesó a Flora, un rencor que terminó eclipsando el fulgor de Madame Gaugain ante la fama de sus familiares. La narración de Madame Gaugain comienza en 1848 en Burdeos, Francia. Aline visita la tumba de su madre en vísperas de un homenaje póstumo. Flora Tristán es adorada por el proletariado francés por denunciar en sus escritos las condiciones miserables en las que vivían campesinos y obreros. Sentada en el sepulcro, Madame Gaugain le recrimina a su madre por la vida tan cruel que le brindó y por priorizar su carrera antes que a su hija. No obstante, Aline no puede negar ni la inteligencia ni el legado de Flora, deseando en secreto tener algo de su carácter y personalidad y así sentirse importante de algún modo. Por Aline nos enteramos que después del homenaje, ella viajará junto a su esposo, Clovis Gaugain, y sus dos hijos, Marie y Paul, hasta Lima, Perú, con la intención de fundar un periódico. La elección del destino no es al azar. Flora Tristán fue hija del militar arequipeño Mariano Tristán, miembro de una notable familia criolla y hermano de don Pío Tristán, último virrey del Perú y notable político en el nuevo país. En vida, Flora viajó hasta Lima para reclamar la herencia de su padre, solo obteniendo un pequeño porcentaje y enemistándose con su familia paterna, pero vengándose de los Tristán en su libro Peregrinaciones de una paria. Una tercera historia en este primer capítulo es la lectura de un texto inédito de Flora Tristán por la también escritora George Sand, su enemiga en vida, pero quien se hizo cargo de Aline cuando ésta quedó huérfana. Aunque Sand se maravilla con las ideas y denuncias de Flora, sus celos le hacen aconsejarle a Madame Gaugain que no publique el manuscrito. En el capítulo 2, la narración se traslada a la Lima de 1850, con Aline e hijos hospedados en la casa de los Tristán. Clovis murió durante el viaje, por lo que su viuda tiene que vivir de la caridad de sus parientes mientras se encuentra un modo honroso de mantenerse o se case con un soltero de la élite limeña. Madame Gaugain es vista como una novedad para la aristocracia peruana, encantada de escuchar sus anécdotas de amistad con la crema innata de las artes en París. La llegada de los Gaugain a Lima coincidió con la prosperidad falaz, una época pasajera de bonanza económica para el Perú por la comercialización del guano como fertilizante. En ese momento, los Tristán eran de las familias más influyentes del país y se estaban preparando para la elección presidencial de 1851, donde resultó electo el yerno de don Pío, el general José Rufino Echenique, elevándolos hasta la cúspide de la pirámide social, algo que en un principio Aline y sus hijos se vieron beneficiados. No obstante, lo que más disfrutó Aline durante su estancia en el Perú fue su descubrimiento de las culturas precolombinas, fascinándose con sus restos arqueológicos, en especial los textiles, los cuales intentó replicar y modernizar en sus diseños de moda. Mientras aprende el complicado protocolo social limeño, Madame Gaugain tiene la oportunidad de vivir uno que otro romance
sin otro resultado que un corazón roto y una gran humillación. Es también en el Perú donde la relación con su hijo Paul se enfría cuando Aline lo descubre haciendo una travesura que le despierta traumas del pasado, comenzando a renegar de su hijo ante el temor de que se convierta en un hombre despreciable. La aventura peruana de los Guggenheim termina en 1854 con una revolución militar de la que huyen gracias a una carta del padre de Clovis, quien en su lecho de muerte pide ver a su nuera y nietos por última vez. El 15 de noviembre de 1854 zarpan del puerto del Callao, despidiéndose de una época que marcaría la vida de los tres para siempre. De vuelta en Francia, Aline, Paul y Marie disfrutan de la herencia que les dejó su abuelo paterno. A su círculo íntimo se agrega el hermano de Clovis, quien asume la figura paternal en la vida de sus sobrinos. Aline hace planes para volver a París y montar una tienda de modas cuando sus hijos tengan la edad suficiente para entrar a un internado, un proyecto que consigue gracias al apoyo de una antigua vecina y su esposo, Gustave Arrosa, comenzando una nueva etapa de prosperidad y felicidad que termina súbitamente el 7 de julio de 1867 con la muerte de Aline Gauguin a los 42 años en circunstancias poco claras. Paul resintió la muerte de su madre a pesar de la relación tan fría y distante que mantuvieron, pero esto no impidió que siempre le guardara un amor sincero, el cual quedó manifestado en varias de sus pinturas. En 1889 pinta el retrato que aparece en la portada de este libro. Al año siguiente, en preparación de su viaje a la Polinesia Francesa, Paul Gauguin visita a sus hijos en Copenhague, regalándole el retrato de su madre a su hija, bautizada Aline en honor de su abuela. El libro concluye con Paul embarcado en el vapor Oceanín rumbo a Tahití, mientras traza el boceto de Eva Exótica, la última pintura inspirada en su madre, mientras le confiesa: «Tenías razón, madre. Terminaré totalmente solo, aislado, un paria, un extranjero». Fieta Yark entonces termina Madame Gauguin con el siguiente párrafo: «Todo ha quedado atrás porque él así lo ha querido, porque esta especie de misión por la que se siente poseído es superior, suprema, un mandato, una voz imperiosa, quizá la misma que había llevado a su desconocida abuela a su furiosa gesta, sin importarle nada ni nadie, por un bien superior, un sacrificio heroico sin compasión ni recompensa. Atrás quedan los que amamos», se dice Paul. Por delante, la búsqueda. Bueno, lectores bonitos, llegamos al final de esta reseña. Dejo Madame Gauguin de Fieta Yarque con un sabor agradable en la boca y se va directo a la lista de mis mejores lecturas del año. Esta es una novela de la que salgo impresionado por la cantidad de datos históricos que nos ilustran sobre el contexto histórico, artístico y social en el que vivieron Aline, Flora y Paul. Un último comentario que quiero hacer es que Madame Gauguin es un ejemplo de cómo los traumas infantiles y de crianza se van heredando de generación en generación, condenando a los miembros de una familia a repetir errores que solo alimentan el rencor entre ellos. Aunque en la novela en específico esto no impidió que los personajes alcanzaran sus sueños, sí les creó una inquietud constante por la complicada relación que guardaron con sus progenitoras. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te gustó, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.
En comentarios escriban si conocían este libro o la historia de Aline, de su hijo Paul o de su madre Flora. Me despido, no sin antes desearles excelentes lecturas.